Bueno, buenas noches. En esta oportunidad vamos a aprender a usar Tinkercad para el proyecto de un sistema de refrigeración. Puede ser de un lugar, de un ambiente. La idea es que al subir o bajar la temperatura haya un sistema para una estufa. En el caso de que la temperatura haga frío adentro, entonces la estufa automáticamente se encendería, o bien si hace calor se encendería un ventilador. En el caso de encenderse una estufa, prendería un LED testigo, y en el caso de prenderse un ventilador, se utilizaría otro LED testigo distinto. Para realizar este proyecto se utilizó una protoboard, un sensor de temperatura TMP, un LED rojo con una resistencia de 1K, un LED con otra resistencia de 1K, un motor de corriente continua para la estufa, o que simula la estufa, y otro motor que simula el ventilador, y por supuesto una plaqueta Arduino. Esos componentes se encuentran en este lugar. A ver, acá. Entonces acá tenemos el LED, acá tenemos la protoboard, acá tenemos la placa Arduino 1. Este es el motor que se usó, y la resistencia y el sensor de temperatura. ¿Cómo se conectó eso? Bueno, se colocó el sensor de temperatura en la protoboard. El primer pin de ese sensor es positivo, entonces se utilizó en la sección de componentes, en la parte de pines analógicos. Después el del medio es la que da la instrucción, y se puso en el pin analógico A0, y el negativo se le puso en la sección de pines negativos dentro de la protoboard, y el positivo, que dijimos el de 5 volts, lo pusimos en la de positivo, en la sección de positivo de la protoboard. Luego tenemos el LED, que tiene dos terminales, un ánodo y un cátodo. En el cátodo se puso la resistencia y se colocó al negativo, y el ánodo al pin 7. El segundo LED se colocó en la parte digital, en el pin 4 de la sección digital, también en su ánodo y su cátodo. Y el cátodo fue a la sección del negativo, y el ánodo a la sección de digital. Por su parte, el primer motor que hace de estufa, uno tiene dos pines. El primer pin se fue al negativo, y el segundo pin a la sección de los pines digitales en el pin 8. En el caso del ventilador, se fue un pin al pin 9 y el otro pin al negativo.
dentro de la protoboard. En cuanto a la codificación, la primera parte definimos las variables. Acá en lectura 0 le estamos diciendo la lectura del sensor de temperatura. Luego se le da una constante 0 para esas mediciones, con el conteo de la medición, ¿no es cierto? Luego una constante para un umbral de la temperatura, en este caso 35, una constante para una mínima de 30, luego un pin del ventilador, que es el 9 como dijimos, ventilador 9 acá, el pin LED 4 para la estufa, un pin, la estufa en el pin 8, como dijimos acá, el pin 8 coincide con la estufa, y el pin LED va a ir en el verde, el pin 7. Después en la parte de la configuración declaramos dónde va a estar ubicado y qué función va a cumplir el pin A0, que es el sensor de temperatura. Luego la cantidad de bits que va a circular por segundos. En cuanto a esto ya es sobre la información que va a tirar. Luego declaramos o configuramos todos los botones y ventiladores y LED, diciéndole que en el pin mode, pin ventilador, que habíamos llamado a este pin, o mejor dicho así lo declaramos o lo vamos a reconocer al pin del ventilador como salida, reconocemos al pin de la estufa como salida, al LED del ventilador y estufa como salida. Ya en void loop, la parte de la configuración de lo que va a hacer el programa en sí, le decimos que la lectura va a ser analógica en el A0, que tiene que ver con el sensor de temperatura. Luego una variable flotante que tiene que ver con la lectura, por supuesto, del motor. Luego un flotante con los voltajes, ¿no es cierto?, también del botón. Y que luego me imprima la temperatura. Y delay, que es la cantidad de tiempo que se va a esperar durante cada verificación de la impresión de la temperatura. Luego se declara todo lo que es esta parte, que es un condicional donde va a evaluar si la temperatura es mayor al umbral, que dijimos que era 35. Entonces va a prender el ventilador y va a usar la escritura digital y va a prender el ventilador. Va a usar la escritura digital y va a prender uno de los foquitos. Si no, dice, la lectura digital va a ser el ventilador apagado y el LED apagado. Va a esperar cierta cantidad de minutos. Para la estufa lo mismo. Decimos, si el umbral de temperatura I, que es es mayor a la temperatura, entonces que prenda la estufa y que prenda el LED de la estufa, que imprima los valores. Si no, que utilice la grabación digital y que apague esa estufa y que también apague el LED de la estufa. O sea, que evalúe si esto sucede, mayor que temperatura, pase esto, y si no llega a ser mayor la temperatura, que pase lo siguiente,
y que se espera cierta cantidad de tiempo para cada uno de esos procesos, o para que dé el proceso en general. Ahora vamos a ver cómo funciona. Corremos el código, empezamos a mover la temperatura y empieza a girar. Ahí nos está diciendo que la temperatura aumentó, entonces, mejor dicho, que hace frío, y entonces empiezas a funcionar la estufa para lograr estabilizar la temperatura. Ahora movemos para el otro lado, prende el rojo y se inicia la ventilación para lograr nuevamente equilibrar la temperatura del ambiente. Entonces lo que se quiso demostrar acá es de qué manera nosotros podemos, utilizando esta cantidad de circuitos, cómo podemos diseñar un proyecto que permita instalar o simular un sistema de refrigeración.